Muy buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta Casa África virtual para celebrar la segunda jornada del 12º encuentro de Sociedad Digital y Biblioteconomía que celebramos este año bajo el título Incertidumbres de la Revolución Digital. Ayer ya tuvimos una primera jornada para hablar de esta transformación digital inclusiva con Manuel Muñiz, el secretario de Estado de la España Global, con Elena Sánchez Nogales, jefa del Servicio de Contenidos Digitales de la Biblioteca Nacional de España, y con Tatiana Binda, una experta en telecomunicaciones, con los que hablamos del impacto de la transformación digital en la economía y en la difusión del conocimiento. Y también cómo el COVID había venido a acelerar y la pandemia había venido a acelerar esta transformación eh, digital en todos los ámbitos, ¿no?, de la sociedad. Y hoy, en esta segunda jornada, seguiremos andando en los aspectos relacionados con la transformación digital y social. En concreto, hablaremos sobre el papel que juegan las bibliotecas en la humanización de Internet, promoviendo y del papel y cómo se promueve desde las bibliotecas la lectura y la literatura. Hablaremos sobre las estrategias que desde distintas bibliotecas e instituciones se ponen en marcha y también sobre los pros y los contras de acercarnos a los libros y a la literatura a través de la tecnología. Por tanto, vamos a hablar de dos poderes, el poder de la transformación digital en la sociedad y el poder de la literatura y de los libros para transformar también nuestra sociedad. Y para ello contamos con dos magníficos expertos en la promoción lectora y en la dinamización de la cultura. En primer lugar, les voy a presentar a Ana Ordaz. Ella es diplomada en Biblioteconomía por la Universidad de Granada y licenciada en Documentación por la Universidad de Alcalá de Henares. Trabajó 4 años en la biblioteca de la Universidad Antonio Nebrija y a partir de ahí su experiencia se centra en el sector privado. Trabajó para Barats y Odilo y ahora es consultora de proyectos de innovación en bibliotecas públicas y especializadas, diseñando proyectos de gestión automatizada de redes de bibliotecas e implantando soluciones para el préstamo digital en las bibliotecas. Así trabajó con eBiblio, la plataforma de préstamos de libros electrónicos. En la actualidad y desde 2016 se dedica a la comunicación digital y al desarrollo profesional del personal de la biblioteca. Ella imparte formación centrada también en los juegos y en la gamificación y como una forma de utilizar el pensamiento lúdico para aportar soluciones creativas en bibliotecas. También escribe en el blog Bibliotecarios y en otros blogs también y desde culturales trabaja en el mundo de marketing y comunicación digital en el sector cultural. Ella también es escritora, ha escrito el libro Gamificación en bibliotecas y competencias mediáticas e informacionales, Juego y aprendo, ambos de la editorial WOC. Bueno, Ana, te tomas la palabra, preséntate tú mejor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Voy a haceros una presentación sobre cómo es la evolución de la transformación digital desde mi trayectoria profesional. No sé si... Vale. Pues eso, lo que os quería comentar es cómo, analizando, ¿no?, y reflexionando sobre la transformación digital para esta charla, he decidido contar esa evolución de la transformación digital desde mi trayectoria profesional, ya que la mayor parte del tiempo ha ido de la mano de la digitalización en las bibliotecas. Debemos entender ese cambio y hacia dónde dirigirnos si queremos que los espacios digitales de las bibliotecas sean como mínimo o que estén como mínimo a la altura de los espacios. En el 98 empecé a trabajar en una empresa en la que se automatizaban procesos técnicos de la biblioteca y donde los catálogos web eran un reflejo de los ficheros manuales. No sé si se puede pasar la diapo, que veo que... El, no sé si ahí es para pasar la...
a la siguiente, porque bueno, he elegido imágenes que encajan un poco con el viaje argumental. Esta es la parte, soy yo ahí trabajando y pensando, ¿no?, cómo ha sido esa evolución. Es aquí, ¿no? En el 98 que os comentaba que empecé a trabajar en una empresa en la que se automatizaban procesos técnicos de la y donde los catálogos web en realidad eran un reflejo de los ficheros manuales. Es pasar a la web lo que estoy haciendo en físico, ¿no? También sí que aparecieron el proceso de transformación digital presente en las bibliotecas, ¿no? Las webs de las bibliotecas se han ido adaptando a la tecnología digital, pero no tanto a la cultura digital. Un cambio de actitud que va ligada a compartir y colaborar y que nos pide mucha agilidad. La gran cantidad de contenidos que se producen ahora mismo, su accesibilidad y utilización son algunos de los problemas a los que se enfrentan los profesionales del sector. Pero es verdad que frente a eso muchas personas son leer y crear conexiones con su conocimiento del mundo, ¿no? Como dicen las integrantes del grupo Guadarrama, que son unas profesoras que he escuchado mucho, tienen un proyecto que se llama Leer la palabra y el mundo, y ellas dicen que desarrollan la alfabetización mediática e informacional en la web de una forma creativa, con contenidos en todos los formatos. Sé que vamos a hablar de lo que es el libro y la lectura, pero yo voy a atender más también a esa parte de la lectura de, como dicen ellas, ¿no?, leer la palabra y leer el mundo. En 2017 las jornadas de FESAVICE ya se titulaban Sinergias entre profesionales para la transformación digital, ¿no? Y es verdad que en ello se ha ido trabajando desde el sector de la información y la documentación. En 2014, por ejemplo, llegó el servicio del libro electrónico a las bibliotecas y yo profesionalmente me cambié justo a ese sector. Es un momento que cambia y aparte de tener esa referencia de lo que teníamos en los ficheros físicos en la parte de la web, empieza a ver el contenido. Vemos que podemos acceder al contenido. Eso hace que, por ejemplo, en el caso de los libros electrónicos, se pase de entender el libro como un producto a entenderlo como un servicio. Por eso mismo, en todo lo que son el mercado del libro electrónico, el libro electrónico se consideraba, se le aplicaba un 21% de IVA en vez del 4% que se le aplicaba al libro en papel. Es algo que ha cambiado en este año y que ya se le aplica el 4%. Es decir, que han venido para llegarse. Gracias a esos cambios que han llegado para llegarse, hay que tener en cuenta que ha aparecido Biblio, que Biblio lleva desde el 14, que las bibliotecas sí que se han preparado para dar ese servicio, ¿no? Pero es un servicio de poner una estantería de libros digitales como si está la estantería en la biblioteca. Hay que tener en cuenta en esto que por proporcionar un contenido digital no significa que la gente acceda, consuma o transforme ese contenido. Igual que en lo físico, hay que trabajar la colección, hay que mediar con ella, hay que formar a las personas para que sepan utilizarla. Cuando hablamos de libro físico o digital, también hablamos de otros formatos y otros soportes. Por ejemplo, también tenemos películas y cuando hablamos de películas es porque puedo leer también en otros formatos. La clave es conseguir aumentar, ahora está esto que estáis viendo en pantalla, es el servicio de Biblio, del libro electrónico. En la siguiente lo que es el servicio de películas de film. No está. Bueno, pues el anterior era que aparece también que no solo hay libros, sino que también hay películas. Yo creo que la clave al final, la parte de leer, es conseguir fomentar la curiosidad de aprender sobre el mundo que nos rodea.
Y entonces, después de estas webs donde colgábamos contenidos, llega Comunidad BNE, ¿no? Ayer Elena Sánchez Nogales lo presentaba con ese proyecto de BNE Lab y toda esa colaboración con Red.es, que es fundamental en ese avance hacia la transformación digital y es hacia dónde debemos de ir. En esta comunidad BNE lo importante es lo que pasa dentro de la web, que es donde se da voz y visibilidad a las personas que quieren aportar algo a un proyecto. Y eso mismo es lo que hace que esas personas se sientan parte de ese proyecto y que participen. No solo hay que permitir la participación en los espacios web de la biblioteca de las personas, sino que también los profesionales de las bibliotecas debemos participar en otros proyectos. Por ejemplo, trabajar con la Fundación Wikimedia permite enriquecer otros espacios culturales y alcanzar a una comunidad más amplia. Después, al final, tenemos un vídeo de Edwin, ahora no me acuerdo, Edwidge Draw, que nos comentará cómo a través de proyectos, cómo dar voz, ¿no?, a esas autoras africanas y a esas otras voces, ¿no? Y entonces estos proyectos pueden contribuir a ser un altavoz. Pero de repente llega el coronavirus y, como dice Genís Roca, que es un arqueólogo experto en transformación digital, el único verdadero motor del cambio en la humanidad es la extrema necesidad. Un problema tanto tecnológico como sino de actitud, en sus palabras. De repente nos damos cuenta que ese espacio digital, pues inclusivo, ni integrador, ni propiciador del desarrollo social como creíamos. Tenemos estos datos. Ayer justo se comentaba, ¿no?, el acceso que se tenía en algunas comunidades a Internet. En nuestro país es un 14% de hogares donde no hay Internet. Cuando bibliotecas digitales ofrecemos esos contenidos, estamos pensando solo en personas que pueden acceder a ese servicio. Ahí es donde la creatividad y la agilidad de la transformación digital es fundamental. Por ejemplo, en la Biblioteca Pública de Nueva York sí que había un servicio que ya gestionaban, que se llamaba el Hotspot Program, que era para proveer de módems a las personas que lo solicitaban. Voy a poner algunos ejemplos durante este periodo de confinamiento. Por ejemplo, tenemos el de este vídeo, en los vídeos por el Día de la Biblioteca, el Día de las Bibliotecas, que ha sido el sábado 24 de octubre, pues tenemos en un vídeo aparece María Isabel Díaz, que es de la Biblioteca Betancura. Era consciente de que había muchas personas que no podían acceder, no tenían impresoras en su casa, y ella imprimía tareas o otros documentos que se necesitaban y los repartía entre su comunidad. O, por ejemplo, este artículo del País, donde los cuentos llaman a la residencia, que es el premio de Fundación Social, Biblioteca y Fundación Social, ¿no?, que era el bibliotecario cómo llama por teléfono a las personas que están solas para preguntarles qué tal están y contarles, ¿no?, cuentos, leerles poesía. Me parece una iniciativa preciosa. Pero aquí, también en el mundo de la transformación digital, tenemos que ser conscientes de toda la legislación. Cómo todavía nos falta mucho por avanzar. Por ejemplo, ¿no?, los bibliotecarios australianos pues hicieron un acuerdo para poder difundir contenidos digitales en sus canales de YouTube sin que vulneraran la ley de propiedad intelectual, porque ahora mismo eso está bajo propiedad intelectual. Es verdad que tenemos que aprender sobre el marco jurídico español de la directiva del copyright y ver cómo va a afectar toda esa ley a las personas que utilizan la red para crear y compartir cultura y conocimiento. También en este momento la Asociación de Bibliotecas y Ciencias de la Información de África, la AFLIA, ha recabado
ejemplos de lo que están haciendo las bibliotecas en África y tienen una página de recursos. Por ejemplo, esto sería uno de los programas que se habían puesto ya en marcha. Era una plataforma para subir contenido digital libre y poder prestar. Pero como veis, el contenido digital, en vez de descargado, estaba precargado en unas tabletas. Otras iniciativas que utilizan la tecnología para acercar a las personas. A mí me gusta mucho esta, que también hay interactivos que se han hecho, pues, en bibliotecas de Medellín, por ejemplo, con las voces de las personas y cómo vivían en sus barrios la pandemia. Esta de la revista Nomads, que ha creado esta iniciativa que se llama El amor en tiempos del coronavirus, ¿no? Que es para dejar mensajes entre el bibliotecario y levantar el ánimo. Un ejemplo de cómo utilizar la tecnología para acercar a las personas. Al final, como dice este artículo del New York Times, la biblioteca pública digital es una pieza de infraestructura pública necesaria que debe construirse con el mismo cuidado, colaboración y apego a los valores, a la privacidad, que hemos utilizado para construir y administrar nuestras sucursales físicas. Un artículo que resume muy bien cómo deberían ser esas bibliotecas digitales en la actualidad. En definitiva, los servicios online de las bibliotecas deben celebrar la diversidad, deben ser lugares respetuosos, acogedores, seguros y participativos. Y para acabar, y desde la aventura de ser autónoma en la actualidad, creo que la clave para entender la transformación digital es ser conscientes que muchas veces, más que conocimientos técnicos, lo que necesitamos es empatía, no solo frente a frente, por WhatsApp, por un chatbot en la web o por videoconferencia. Muchísimas gracias a Casa África por invitarme y muchas ganas de escuchar a mi compañero Alberto, que está ahora al otro lado. Gracias. Ana, un placer escucharte y bueno, los que te seguimos tu trayectoria y todas las estrategias que pones en marcha y la verdad que son muy inspiradoras, ¿no? Y da gusto escucharte y te seguiremos escuchando ahora, pero voy a presentar a Alberto Soler. Eh, Alberto es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia y máster en Juventud y Sociedad por la UNED. Es técnico de juventud y su labor se desenvuelve sobre todo en el binomio cultura y jóvenes. Coordina desde 2004 los premios Mandarache del Ayuntamiento de Cartagena, proyecto que recibió en 2014 el Premio Nacional al Fomento de la Lectura y en 2017 el premio Los Mejores, otorgado por el periódico La Verdad. En 2014 fue invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos al prestigioso programa internacional Visitors Leadership Program, enfocado al campo de la participación juvenil y el liderazgo. En 2017 el diario La Opinión lo reconoció con el premio Los Importantes, junto a otras personalidades destacadas de la región de Murcia. Y es un lector voraz, como él mismo se define, y un agitador cultural. Y ya lo creo que sí, que movilizas a tantísimos jóvenes, de verdad que es un proyecto maravilloso que ahora nos vas a presentar. Y bueno, además está inclinado irrefrenablemente, como él dice, hacia lo creativo y ha publicado el poemario Los tigres devoran poetas por amor, publicado por Balduque en 2014 y es creador en Twitter del bot dadaísta Todo es bien bot. Te dejo la palabra, Alberto, y encantada de tenerte aquí y luego ya continúas el diálogo con Ana. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas, los que nos estáis viendo en directo. Bueno, lo primero es eso, millones de gracias a Casa África, muchísima ilusión por estar invitado en esta mesa y a ti, Estefanía, y también a Ariel Brito y a la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias, que sabemos que Ana y yo
que también ha estado por aquí detrás moviendo sus hilos. Y es un tipo al que admiramos y es la primera cosa que hacemos Ana y yo juntos, que nos tenemos un enorme cariño tuitero y qué bien, qué alegría y qué ilusión que haya sido gracias a vosotros. La jornada de ayer fue muy interesante y nada, vamos a ver cómo sale esto, incluso si conseguimos divertirnos un poquito, que es algo que me he propuesto este año, intentar hacer todos los días, divertirme un poco y alegrarme un poco. Como bien decía Estefanía, yo no soy bibliotecario, soy técnico de juventud, llevo 15 años en el Ayuntamiento de Cartagena, coordinando un proyecto de educación lectora, que es un sintagma que me gusta más que el de fomento de la lectura, que se llama Mandarache. El proyecto se llama Mandarache. A lo mejor habéis oído hablar de él porque en 2014 el proyecto ganó el Premio Nacional al Fomento de la Lectura del Ministerio, ¿no? Nos fue otorgado el Premio Nacional al Fomento de la Lectura del Ministerio. Y no quiero centrar mi presentación en contar el proyecto porque ahí está la web, ahí está Google y sobre todo, si queréis conocer el Mandarache, os recomendaría que vierais nuestro canal de YouTube porque no hay manera de contar ese proyecto. Hay que de algún modo vivirlo, tocarlo o verlo para entender su alcance, que va mucho más allá de los números. Pero bueno, voy a intentar resumirlo muy rápidamente. El proyecto Mandarache es un proyecto impulsado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, un proyecto de educación lectora que tiene forma de premio literario. La clave es que el jurado de este premio literario está compuesto por 6.000 jóvenes del municipio organizados en comités de lectura, que se inscriben como jurado, reciben los libros gratuitamente por parte del ayuntamiento, los leen, los autores finalistas vienen a la ciudad, conocen a los chicos y hacia el final del curso escolar democráticamente votan un ganador a través de la página web y este ganador o ganadora vuelve a Cartagena y a recoger su premio, etcétera. Esto llevamos haciendo 15 años y por aquí han pasado autores y autoras pues de altísima talla, muy interesantes y bueno, y en el proyecto participan además otras edades que no son juveniles. Esta sería la fórmula básica del proyecto Mandarache, un premio literario otorgado por un jurado masivo. Entonces, con esta estructura, nosotros utilizamos esta estructura para educar en los libros y en la lectura y en la literatura actual. Hacemos esto sin centrarnos, qué cosa tan rara para un proyecto que trabaja el fomento de la lectura con jóvenes, sin centrarnos en la literatura juvenil, sino en la literatura a partir de 15 años. De hecho, la categoría Mandarache se dirige a jóvenes entre 15 y 30 años. Trabajamos libros en general, libros que no voy a decir literatura para adultos porque es una literatura erótica, aunque el sexo fomenta mucho la lectura, esto hay que decirlo. Trabajamos libros en general, libros que no se publican en editoriales especializadas. Hasta los 15 años sí que trabajamos la literatura especializada, de tal modo que intentamos servir de puente desde las lecturas más juveniles hacia la literatura actual, algo que parece que la educación formal no está consiguiendo. Al final me estoy liando contando el Mandarache y no quería. La primera pregunta que tiene todo el mundo cuando conoce el Mandarache es ¿entonces los chicos eligen los libros finalistas? No, esto no es así. Los libros finalistas los elige el órgano principal de toma de decisiones del proyecto, que es el grupo promotor, que lo conforman más de 50 personas asistiendo a las reuniones. Hacemos entre 12 y 15 reuniones al año y lo componen en su mayoría profesoras de secundaria, bibliotecarias, personas del ámbito del mundo profesional del libro y de la educación. Este grupo, que como veis es muy numeroso, lo que hacemos es reunirnos durante todo el año, leer como locos, pelearnos vehementemente y hasta seleccionar 3 obras finalistas para el premio Mandarache y 3 obras finalistas para el premio H, que al curso escolar siguiente son los autores y obras que los chicos del superjurado leen y después votan y resuelven ese premio. Creo que esto se habrá entendido bien. Vale, pues de ahí vengo yo y desde ahí voy a hablar. Es decir, yo no trabajo en una biblioteca pública, pero bueno, llevo 16 años en este proyecto que trabaja la educación lectora con jóvenes y colaborando con las bibliotecas y parece que, bueno, pues que podría tener algo de valor lo que nosotros hemos aprendido en estos años. No lo sé, porque yo creo que Ariel me propuso para que yo estuviera aquí como un poco la parte apocalíptica de la transformación digital.
Y lo primero que hablé con Ana cuando hablé con ella fue de, yo no sé cómo voy a hacer ese papel, porque a mí me encanta Internet. Si pudiera, me haría las tortillas a la francesa por Internet. Es decir, que soy un gran usuario de Internet en muchos sentidos y, y, de hecho, mi visión de Internet casa muchísimo con lo que Ana ha presentado. Por eso propusimos titular a esta mesa Internet es humana, porque es lo humano de Internet lo que nos interesa, ¿no? Pero bueno, como os decía, trabajamos en la educación lectora o sea, la lectura y los jóvenes. Y cuando uno empieza a trabajar, cuando uno trabaja con la lectura y los jóvenes, con lo primero que se enfrenta es con un montón de lugares comunes. Algunos de ellos son muy conocidos por todos. Por ejemplo, los jóvenes no leen. Esto es un lugar común, desde Platón viene siendo así, que los jóvenes no leen y son unos maleducados, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos los del ámbito del libro, ¿verdad, amigas? Sabemos que esto no es así y que la mayor franja de población lectora de libros en tiempo libre, en su tiempo libre, es decir, no relacionados con los estudios ni con el trabajo, son precisamente los jóvenes entre 14 y 24 años. De hecho, son las lectoras las lectoras jóvenes las que levantan las estadísticas de lectura en nuestro país. Ese es uno de los lugares comunes. Otro de los lugares comunes es que los jóvenes están enganchados al móvil. Cosa que le pasa solo a los jóvenes, ¿verdad, amigas? Otro lugar común es que, bueno, si vamos a trabajar lectura y jóvenes, tenemos que centrarnos en la literatura juvenil, porque claro, lectura y jóvenes, literatura juvenil. Y, y si lo pensamos bien, si una persona es lectora y lectora de literatura juvenil, sabe que cerrarse demasiado en eso es pues como intentar no sé, trabajar fomentar la lectura en Asturias solo con libros que sucedan en Gijón y en Oviedo. O intentar fomentar la lectura entre los policías o entre la policía exclusivamente con novelas de suspense. Son cosas un poquito absurdas. Entonces es cierto que la literatura juvenil es una estupenda herramienta para educar en la lectura, pero uno, no solo a la población juvenil y dos, no nos empeñemos en trabajar siempre que trabajemos con jóvenes y lectura, tengo que hacerlo con literatura juvenil. Sería como decidir hacerlo solo con novela histórica. Es igual de absurdo. Otro lugar común. Hay que ir donde están los jóvenes. Y esto tiene ya bastante que ver con la tecnología. Es decir, ¿dónde están los jóvenes ahora? TikTok. La Galería de los Uffizi ha creado un TikTok y ha duplicado en 6 meses el número de entradas de población juvenil, de visitas de población juvenil a la galería. Vamos todas corriendo a hacer un TikTok de nuestro proyecto o de nuestra biblioteca o de nuestro instituto o de... Bueno, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Quiero decir que no sé si os acordáis, pero hace 20 años esto que estamos hablando, o que yo acabo de plantear sobre TikTok, nos pasó con los SMS. Todas teníamos que tener un servicio de contacto por SMS con nuestros usuarios. También pasó con Twenty. Twenty, ¿os acordáis? Pues no hace tanto. En Facebook, fuimos a Facebook a por jóvenes. No sé si os acordáis de esto. Ahora todas somos viejunas en Facebook, pero fuimos a Facebook a por jóvenes. Twitter, YouTube. Ahora probablemente vayamos corriendo a TikTok y ya os digo yo que cuando lleguemos ellos saldrán corriendo y se irán a Twitch. O sea, si queréis, id ya a Twitch y los esperáis allí cuando lleguen, ¿de acuerdo? No lo sé, a veces, y ya entro un poco en la materia a partir de este lugar común, a veces es probable que la tecnología nos embelese como un oropel y nos lancemos, porque esto es muy complejo y muy difícil y no sabemos a veces cómo abordar las cosas, a algunas acciones que puede que estén bien y de hecho tenemos que intentar hacer todo lo que podamos, pero a veces también tendríamos que mirar si podemos o no hacerlas. Es decir, en este contexto de años de recortes, hemos perdido 251 bibliotecas en los últimos años en este país, que desde la crisis financiera del 2008, 2009, 2010, por ahí, hasta ahora. El personal está cada vez, por supuesto, bastante más envejecido, desgastado, en muchos casos, quiero decir, no quiero generalizar. Y tampoco quiero decir, tampoco es
hasta que no tengamos los servicios como deseamos, con los recursos que serían deseables, con unos horarios bien amplios y una estructura de recursos humanos alegre, ilusionada, no nos podemos meter en hacer actividades digitales o en la transformación digital. Por supuesto, no estoy diciendo esto, esto es absurdo, pero tampoco creo que tenga mucho sentido que hagamos por hacer. O que nos lancemos a TikTok o a lo digital solo, por ejemplo, como efecto llamada. Voy a donde están los jóvenes a buscarlos para traerlos aquí, pero la pregunta a lo mejor que nos tendríamos que hacer es, si aparece un joven o una joven en mi biblioteca, ¿sabría qué hacer con él o con ella, más allá del catálogo? ¿No? Imagínate que, no sé, es como, compañera, hay aquí un joven que pregunta si tenemos, no sé, si tenemos algún programa, si hacemos algo con jóvenes. ¿Qué es eso? Un joven, un joven. No lo sé. Que a veces, perdón, se me acaba de ir la olla. A veces olvidamos que, no te rías, Ana. A veces olvidamos por qué hacemos las cosas y a veces hacemos por hacer. Y la tecnología nos ofrece una cosmética de innovación, un espejismo de acción que puede embelesarnos y nos puede hacer olvidar por qué hacemos las cosas. Y nos puede hacer olvidar dónde puede ser importante nuestro papel en lo digital, que, en mi opinión, tiene que ver con todo lo que Ana ha hablado, es decir, con lo relacional. No con Internet como catálogo, no como Internet como estantería virtual, no con Internet como lugar que todo lo contiene, sino Internet como un lugar donde relacionarse. Es decir, que si un joven o una joven entra a nuestra biblioteca, nuestro enorme papel en lo digital o en lo físico nunca va a ser solo el préstamo o sino la recomendación, la prescripción y la guía para que en este mundo esa persona, ese joven, logre encontrar las herramientas suficientes para hacerse las preguntas importantes para encontrar su felicidad y para entender un mundo que cada vez es más complejo y necesita respuestas más afinadas. ¿Qué estoy haciendo con esto? Reivindicar el papel educativo de las bibliotecas y dos, intentar recordarnos a todos los profesionales, a todas las profesionales del mundo del libro, incluidos los técnicos de juventud, que lo interesante de lo que hacemos y por lo que tenemos que luchar no es por leer por leer, ¿no? Nuestra tarea no está en que los editoriales vendan más libros, las librerías vendan más libros, los autores vendan más libros y las bibliotecas presten más libros, sino que lo interesante de trabajar en los libros es la oportunidad que nos ofrecen para relacionarnos, para espejarnos en otros. De hecho, en Mandarache hemos aprendido que a los jóvenes y las jóvenes que participan en el proyecto, lo que les interesa de estar aquí es la lectura como una oportunidad para relacionarse con sus iguales y para relacionarse con el mundo. El año pasado hicimos un grupo de discusión para intentar tener algo de información cualitativa acerca de lo que hacemos y nos sorprendía escuchar de ellos frases. Al principio, cuando llegan a Mandarache, tened en cuenta que os he dicho que no les damos, que les damos títulos a los que no están ficciones a las que no están habituadas a veces, y a veces incluso les damos no ficción. Y cuando llegan al proyecto, es muy habitual que te digan que los libros son raros. ¿Qué libros tan raros? Pero cuando pasan varios años y han participado en las actividades y han escuchado a compañeros y compañeras hacer preguntas a los autores y han participado en debates literarios con sus compañeros y con los profes en el instituto y han exprimido un libro y leído un libro, no solo con sus ojos, sino con los ojos del compañero y de la compañera, y han roto sus paredes lectoras, lo que te dicen cuando les preguntas qué te gusta de estar en Mandarache es que es una oportunidad para pensar y lo que quieren son libros que les hagan pensar y que les hagan buenas preguntas y que les inviten
a debatirse con sus compañeros y que rompan sus propios esquemas. Ahí es donde creo que nuestro uso de las tecnologías puede ser interesante y coincido con el discurso de Ana completamente. Es lo que en Internet hay de humano, lo que puede ser útil para nosotras como educadoras en lo libresco y en lo literario. Es lo que puede ser útil en nuestros proyectos y es lo que puede encajar y por lo que deberíamos pelear y en lo que deberíamos formarnos y lo que deberíamos intentar impulsar. Hasta aquí mi deslavazada presentación y entrada a esta charla y porque no por nada, porque propuse hacer presentaciones muy cortas y Ana y yo lo acordamos así para ahora poder ponernos a hablar de lo que hemos planteado y también esto está siendo retransmitido, nos contó Estefanía y sabemos por Twitter, Facebook y YouTube, así que se darán paso también a las preguntas y si os parece bien yo voy a empezar lanzando una pregunta a Ana. Una pregunta que puede ser difícil, pero que me interesa mucho conocer su opinión. No había visto su presentación y me ha gustado que ella planteaba algo parecido, así que esta primera pregunta que había preparado viene a colación. Ana, una pregunta que te hago. ¿Escuchar un podcast es leer? Por supuesto. Yo me he leído Patria y ha sido en un audiolibro, pero yo me lo he leído. O no, o antes cuando nos cuentan, ¿no? Cuando somos pequeños y nos leen antes de dormir, entonces no estamos leyendo, ¿no? No sé si va por ahí, por lo del audio, o porque no es un formato uso. No sé por dónde, ¿no? Por cualquiera de las dos vías se podría hacer una discusión, ¿no? Porque hay discusiones y ya, pues porque los dos estamos muy presentes en y circulan argumentos de todo tipo, ¿no? En relación a esto, si es leer o no es leer. Sí, No sé, ¿tú qué bueno, y también opinas? porque sí, opino lo mismo que tú. Para mí, escuchar un podcast puede ser leer, claro. No solo un audiolibro, incluso un podcast, ¿eh? Sí, sí, Quiero yo decir soy con fan, esto, o sea, últimamente claro, quiero decir con esto que no sé si os acordáis, pero en 2009, si no nos comprábamos un ebook, íbamos a acabar en el ostracismo, ¿no? Si los reyes ese año no te traían un ebook, quiero decir, ibas a morir, ibas a caer del mundo de la lectura. Eh, ¿Por qué traigo esta reflexión? Porque cuántas veces nos hemos perdido, cuántas energías invertimos, no sé si lo recordáis, en congresos, en formaciones, a hablar sobre el libro electrónico. Entonces, ¿en cuántos debates que no eran el debate importante nos hemos perdido hasta llegar hasta aquí? ¿Y cuántos debates estaremos haciendo ahora que en realidad son la neblina y nos están tapando las preguntas importantes de nuestros días? ¿Cuál era la pregunta importante en 2009 que estuvimos invirtiendo tantas horas en el libro electrónico, el libro electrónico? Pues a compañeras, parece que estamos, claro que estamos en un momento histórico de crisis de las humanidades. Hay un enfrentamiento brutal, una colisión enorme entre la cultura de la que venimos, la cultura del libro, y la cultura de Internet, que es una cultura naciente, que están colisionando y tenemos que jugar un enorme papel para armonizarlas y para que esta transición tenga un resultado positivo. Entonces, Ana, yo me pregunto, no sé cuáles serán estas preguntas que ahora mismo nos tendríamos que estar haciendo y no nos estamos haciendo frente a otras que a lo mejor es perder el tiempo. No sé cómo ves esto que acabo de decir. Sí, yo al final tu discurso es que como coincido tanto en la charla que has dado y en todo lo que dices, ¿no? O sea, es que coincidimos yo creo que bastante. Sí que es verdad que perdemos mucho tiempo en que tenemos que ir a la esencia. Es lo mismo que perdemos mucho tiempo en poner en marcha una web y en el diseño sin olvidarnos para qué hacemos eso, ¿no? Y para quién, sobre todo, ¿no? Porque lo importante es lo que pasa, lo que he dicho yo, es lo que pasa dentro de esa web y lo que genera esa web entre las personas. Por eso muchas veces, además, no sé si fue también Jenny Roca o que he escuchado la frase que dice, al final la transformación digital
es analógica. Las que estamos detrás, ¿no? Nunca hay que perder que hay alguien que está diseñando ese servicio en digital. Y una de las cosas que dice Genís en uno de los artículos de los que he leído de transformación digital, al final es que lo que el cliente, cuando hablan de cliente en transformación digital, pero nosotros vamos a hablar de las personas que se conectan a una web, una de las cosas que más se valoran es la honestidad. Hay que ser honestos con lo que haces. No puedes decir que tienes una web porque haces lo que dices tú, nos acercamos a los jóvenes y acercamos la lectura, democratizamos el acceso a la información, cuando luego eso no se refleja en lo que haces en físico. Luego me mandas un mail y no se ve esa empatía, esa forma de comunicar con máquinas, que el que escribe, vale, es que me lo manda un mail que me lo rebota y lo manda una máquina, pero ese mail lo ha redactado una persona. En esa persona, que en vez de redacte, estimado señor, ¿no? Pues que redacten de otra forma, bienvenido a la biblioteca, ¿no? Yo mucho insisto en permitir la tecnología para permitir comunicarnos, y comunicarnos de una forma humana, inclusiva, pensando en los demás. A mí me gustó mucho, ha habido unas charlas en esta, bueno, ha habido muchas, pues he escuchado mucho podcast, pues la tecnología ha hecho que podamos acercarnos a debates fuera de nuestro entorno, que es algo que yo también reivindico, ¿no? Yo creo que en el sector de las bibliotecas estamos muy en escucharnos nuestros propios ojos, también en el mundo ¿no? Nos quedamos ahí escuchándonos a nosotros mismos. Hay que seguir, ver qué pasa en otros sectores que también tienen sus problemas, ¿no? Y entonces hubo unas charlas a las que yo asistí que eran de transformación digital y eran en Estados Unidos, y decían que al final todos tenemos que ser conscientes que todos tenemos prejuicios, todos, y que a la hora de poner en marcha servicios digitales y electrónicos no es ponerlos porque sí, es pensar primero por qué lo hacemos, si realmente luego vamos a poder decir, ser honestos en ese servicio, lo vamos a hacer bien, y si no, pues volvamos a lo físico. Que si yo no tengo, pues como veíamos en el vídeo que yo os mostraba, ¿no? Que no lo puedo hacer digital, pues impriten, ¿no? Las personas que están en el entorno de mi biblioteca y se lo acerco, ¿no? Al espacio físico. Es mezclar mucho el espacio físico, con lo dije, no sé, ¿no? Ahora que hablan tanto de liquidez, ¿no? Pues eso, así. Eso, no sé si Yo también me voy mucho por entiendo, las ramas. no, no te vas para nada. Yo entiendo, Ana, que eh, es muy importante que estemos, que los que educamos, o sea, que los que tenemos algún papel educador en el mundo del libro, intentemos estar en la transformación digital y que lo juguemos todo. Es decir, que esto que he dicho sobre el TikTok, por favor, todo sí. Sobre todo si Lala Chus trabaja en tu biblioteca, abre un TikTok, hazlo. Líate con todo. Vamos a hacerlo, vamos a jugar, porque estamos. Madre mía, YouTube nació en 2005, YouTube tiene 15 años, parece que llevamos toda la vida en esto, pero es todo muy, muy nuevo. Y tenemos que intentar estar en todo, sobre todo en todo lo que realmente nos inquiete a los profesionales del libro y de la educación, porque aún no sabemos qué papel vamos a poder jugar. Es decir, que todo lo que sea intentar movernos por muchos sitios distintos para investigar qué podemos hacer allí, está muy bien traído. Pero no lo hagamos desde la ingenuidad y sin perder el horizonte al que deberíamos dirigirnos, que a veces también parece que lo hemos perdido en lo físico. Quiero decir. Intentemos salir de algunas inercias en las que nos metemos sin recordar por qué estábamos. Hablábamos de los jóvenes no leen. Cuando hago formaciones para gente de bibliotecas o o para profesorado de secundaria y les doy un dato del PIAC de 2013, el PIAC, ¿sabéis lo que es? Es como el PISA, el informe PISA, pero dirigido a la formación adulta. Mide el mismo tipo de habilidades, pero en la población adulta, en la población que ya está trabajando, porque ya sabéis que estos informes los hace la OCDE, que es una organización internacional que cifra el progreso en lo monetario.
son muy amorosos. Pero aunque yo no tengo una visión tan centrada en lo rentable, ni tan monetaria, sus estudios son muy valiosos. ¿Qué dice el PIAC de 2013 sobre la población adulta en España? Este dato les vuela la cabeza cuando hago las formaciones. Dice que 2 de cada 3 adultos en nuestro país, entre 16 y 65 años, repito, 2 de cada 3, no superan un nivel 2 de comprensión lectora en una escala de 0 a 5. Entonces, ahí está lo que nosotros tenemos que solucionar. Y lo tenemos que solucionar actuando sobre todo en los grupos de edad, lo tenemos que solucionar cuando actuamos en lo digital, cuando actuamos en lo presencial, lo tenemos que solucionar, tenemos que ayudar a que esto se arregle, porque esto no es responsabilidad de la educación formal ni de la academia exclusivamente, no es responsabilidad de las bibliotecas y de los profesionales de la lectura y de la información exclusivamente, es responsabilidad de todas. Y es un desastre en el que vivimos todos los días, pero es como un desastre invisible, porque al final estamos perdidos en el oropel y la velocidad de hacer a veces por hacer. No sé. Quiero decir, creo que a veces nos perdemos y se nos olvida lo importante. Yo cuando digo que la tecnología, no sé si ayer hizo un símil parecido Elena, de Biblioteca Nacional, al final la tecnología es un martillo y quien maneja el martillo eres tú y donde das los martillazos eres tú. Tú tienes que decidir qué quieres hacer, ¿no? Y a lo mejor en ese momento no necesitas un martillo, necesitas un destornillador, no lo sé. Que lo importante es lo importante, lo que dices tú, lo que hay que hacer. Que es verdad lo que cuando comentas tú y yo he nombrado la alfabetización mediática informacional, que la gente acceda a la tecnología no quiere decir que tenga competencias para saber leer, ¿no? Leer más allá de cuál es la fuente de información, por qué haciendo esa información. Entonces, y esa es una gran labor de bibliotecas, lo que es el Alfinami, ¿no? que se llama. Pero eso habría que trasladarlo haciendo formaciones pues creativas, creando confianza en las personas. Yo creo que, bueno, eso sí que salen en diferentes encuestas, ¿no? Como que los bibliotecarios, las bibliotecarias son como una profesión en la que se confía bastante, pero creo que esa confianza de la biblioteca como fuente de información segura, en eso también habría que trabajar. En lo físico se ha hecho siempre, porque era la fuente donde se iba, pero en digital mucho más. Estoy, no sé, ahora con todo lo que es el COVID, ya ha habido bibliotecas que lo han hecho, ¿no? ¿Quién es la fuente más fiable para saber si es verdad algo o no? Pues la biblioteca, que son profesionales de la información, saben gestionarla, que es lo que decías tú, ¿no? Al final, antes lo que hacían era gestionar y organizar para encontrar rápido, ¿no? Ahora hay que eso pueda utilizarse para generar nuevo conocimiento, lo que dices tú, para entenderme yo mucho mejor y para entenderme lo que rodea. Esa diversidad que debe estar reflejada en las bibliotecas, en las colecciones. Bueno, hay grupos de trabajo del Ministerio, ¿no? En biblioteca pública que ya se encargan pues del género, de la visibilidad de la diversidad, pues por ejemplo en las webs, pues tener esa sensibilidad. ¿Realmente están reflejadas todas las lenguas de las personas que están en mi entorno de la biblioteca pública? ¿Realmente eso se refleja en la web? No sé, en una biblioteca física puede que sí encuentre algo, pero les doy voz, además, lo visibilizo, porque de momento yo voy a una biblioteca y es bastante uniforme todo el personal que trabaja en una biblioteca, ¿no? No sé, a mí me gustaría que hubiera más diversidad en colecciones, en el personal, que todo fuera, no sé, más, que no se fuera tanto a la tecnología, sino a lo que son las personas, ¿no? Y en cuanto a lo que comentas de lo de las redes sociales, de estar en TikTok o no, yo creo que una de las cosas importantes de la tecnología digital, de la transformación digital, es siempre, siempre con ganas. Yo lo siento, es así. Ya sé que estudiamos unas cosas y que nuestra profesión nos hace cambiar, pero es que es lo que tienen todas. Hay que tener siempre mucha agilidad, mucha flexibilidad para ser rápidos en los cambios. Yo no puedo estar pensándome ahora un año si pongo TikTok. Es que lo tengo que hacer ya. Y si no, pues
y pruebas y no pasa nada por equivocarse, que yo es algo también que animo, ¿no? Pues cómo se aprende mucho en digital, pues cacharreando y probando, y voy a subir esto, voy a probar si esto funciona, a ver si con la gente puedo conectar con la gente así, ¿no? Y preguntando y sobre todo escuchando mucho, si no hay mejor forma de entender qué hay que hacer sin escuchar. Eso creo. De todos modos, hablabas del personal de bibliotecas. Estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Viva la diversidad en el personal de bibliotecas. Bueno, hablo de bibliotecas, me siento muy entitled para hablar de bibliotecas porque soy, uno, un amante de las bibliotecas y dos, usuario de las bibliotecas. Las bibliotecas públicas creo que aceptan la primera persona del plural es la persona de las bibliotecas, así que hablo de las bibliotecas como en primera persona del plural, pero vosotros me perdonáis porque yo soy un outsider. Ahora lo hago para deciros, queridas bibliotecas, contratad animadores socioculturales, contratad educadores sociales, os pueden jugar un papelón que pueden hacer que los jóvenes que no venían a la biblioteca vengan a la biblioteca e incluso les pasen cosas en la biblioteca y creen un vínculo con la biblioteca. Más allá de eso, sobre el personal de bibliotecas, y no solo el de bibliotecas, sino el personal educador, los mediadores de la educación lectora y del fomento de la lectura. Pienso también y sobre todo en el profesorado, junto a las bibliotecas. ¿Qué sabemos de ellos en cuanto a sus hábitos culturales, sus hábitos de lectura, sus capacidades? Porque nos autoexigimos todos muchísimo para adaptarnos a nuevos conocimientos y, de hecho, tanto el profesorado como el personal de bibliotecas, para mí, en mi concepción de sus figuras, son personas que saben aprender, es decir, que bien que hayan llegado a esas profesiones porque son los expertos en aprender. O sea que bueno, seguro que están muy preparados para aprender lo que sea, pero nos fustigamos mogollón porque es verdad que nos enfrentamos a cosas que no sabemos hacer. Y en cuanto a las tecnologías, eso es muy evidente. Pero voy a señalar un rincón oscuro de la realidad que no sé si también deberíamos señalar si queremos empezar a solucionar las cosas. Y es cuándo, propongo, vamos a empezar a medir y a estudiar los hábitos de lectura de los educadores de la lectura. Temo que nos podamos llevar una sorpresa bastante ingrata y desagradable. Pero hasta que no veamos el tamaño del monstruo, no podemos solucionarlo. Porque si algo yo he aprendido en estos últimos 15 años es que un no lector no puede crear lectores. Una persona que no lee no puede crear lectores. Es imposible. Da igual que trabaje en bibliotecas, que trabaje en secundaria, que sea profesor de lengua y literatura o que sea de física y química. Si no eres lector, no puedes crear lectores. Y vivimos en un mundo, hermanas, en el que los libreros no tienen tiempo de leer, en el que las bibliotecarias no tienen tiempo de leer, en el que todos pasamos mucho tiempo muy conectados, pero trabajamos mucho y trabajamos en el mundo del libro y en el mundo de la educación y no tenemos tiempo para leer. Y yo no sé si quiero vivir en un mundo en el que los libreros no tienen tiempo para leer, me asusta muchísimo. Vamos, has dado en el, ¿no? Hay que ir siempre al origen, como dices tú. Yo como me No, es muevo que no hay que también en uno de... romantizar, es como, perdona, Ana, te he interrumpido Sí, y pues parecía que había acabado, pero no, es que es no que hay es que porque va con un romantizar. poco Sí, es que, de mira, retraso. cuando miramos es que esto, cuando trabajas con jóvenes pasa muchísimo. Los jóvenes son como un espejo deforme en el que vemos un montón de cosas, en el que proyectamos un montón de cosas desde la adultez hacia los jóvenes, ¿no? Y esto pasa por ejemplo, por ejemplo, intentamos trabajar la lectura con jóvenes como si viniéramos de un pasado dorado en el que todos los jóvenes leían, todos leíamos y todos... Es una gran mentira, nunca se ha leído más que ahora. Ese pasado dorado romántico que creemos recordar no existió, no existió. Y sucede un poquito lo mismo con esta adaptación a la cultura de Internet que estamos teniendo. Nos apenan los jóvenes porque están enganchados a los móviles y porque no conocieron el mundo sin Internet. ¿Están ellos enganchados a los móviles? ¿Ellos solos están enganchados a los móviles? ¿No estamos todos un poquito en esto ahora? ¿Por qué de dónde nace ese romanticismo cuando intentamos
centrarnos en los jóvenes, en el perfil joven, ¿no? Y a lo mejor tenemos que soltar esos romanticismos en los que el personal de bibliotecas es tiene todos los conocimientos para hacer su trabajo, incluido el de formar en la lectura. Igual que los profesores de secundaria, la gente del mundo de la educación. No es verdad. ¿Cómo es posible que en 30 años, desde que nació Internet, sepamos tanto sobre posicionamientos web y tratamiento de datos y en siglos de cultura del libro, aún no hayamos sistematizado itinerarios de aprendizaje para trabajar con distintos perfiles cuando se acercan a una institución educativa relacionada con la lectura? No, no está nada sistematizado. Un joven entra por nuestra biblioteca y es muy probable que un gran porcentaje de nosotras lo primero que le acerquemos sea algún lugar común, no algo que pueda romperlo como lector. ¿Por qué? ¿Nos estamos equivocando? ¿Somos tontas? No, es que no hemos sistematizado ese conocimiento y no sé por qué no lo hacemos. Sí, estoy de acuerdo en la parte de acción, de por dejar lo que yo decía, ¿no? Por dejar un libro en una mesa, nadie va a llegar y lo va a coger, o puede que sí, o a lo mejor sí, pero si vemos que eso no ha funcionado, hay que cambiar las cosas. Si yo veo porque tú al final es que los espacios digitales y los espacios físicos, ¿tú por qué vas a un sitio? ¿Por qué te gusta un sitio? Pues porque huele bien, porque estás a gusto, porque es donde te encuentras con otras personas, ¿no? Pues ahora como estamos con lo digital, ¿por qué voy a ir a un espacio digital? ¿No? Tengo que buscar el por qué las personas hacen eso. Normalmente es porque me aporta algo, ¿no? Y yo digo que lo que valoramos todos es que me aporte valor, es aportar un valor que yo internamente decida que me aporta algo. Para eso tiene que haber otras personas también que te lo muestren. Yo, hablando de todo esto y que dices lo del libro, ¿no? Pues yo estoy con el tema de los juegos. Tú no puedes imaginar también los videojuegos. No, los videojuegos están enganchados. Es lo mismo. O sea, dentro de 20 años, cuando estemos con la realidad virtual, fliparemos diciendo que fíjate lo que es esto. Antes, por lo menos, con el videojuego levantabas la cabeza y veías a alguien de tu casa al fondo, porque lo vas a ver, ¿no? Entonces, yo que he hecho un curso este verano de ficción digital, es que los videojuegos es una industria enorme, como la del libro, y hay videojuegos que cuentan historias y pueden ser una vía de entrada a la lectura. Yo siempre digo, ¿no?, que me he leído libros a través de juegos que tenían una temática determinada. Y al final es todo que haya un interés. Yo creo que decía, para mí lo importante es la curiosidad. Si tú tienes la curiosidad porque ves un vídeo de YouTube y te entran ganas de saber más sobre ese tema, ya decidirás en qué formato, ¿no?, aprendes sobre ese tema. O no, quiero leer ficción, pues a lo mejor me interesa, pero necesito que alguien me recomiende. Y normalmente, siempre cuando decíamos yo creo que al final tú, ¿de quién te fías? Pues te fías de alguien que valoras o alguien, ¿no?, como decimos, alguien a quien admiras, o de tus amigos más cercanos o amigas, que dices, ¿qué me recomiendas? De alguien en que confíes. Por eso digo que la confianza es muy importante, tanto como vía de acceso en lo físico, como de vía de acceso en lo digital. Si la web de la biblioteca porque aporta valor, porque puedo encontrarme con otras personas, porque puedo preguntar en directo y me contesta una persona, pues podrían llevar más tráfico, sobre todo ahora que muchas están con las estanterías cerradas. Pues vamos a hacerlo, vamos a pensar qué vamos a hacer, ¿no? Y yo ahí tenía una pregunta para ti también, con relación a lo del Mandarache y demás, que sí que es un proyecto que sigue un montón y siempre lo pongo como ejemplo, ¿no?, para demostrar que los jóvenes leen. Y es si en el Mandarache habéis hecho algún cambio, algo que habéis hecho ahora, después del COVID, que no hacíais antes. Algo diferente. Sí, perdona que interrumpo un poquito, porque también Loli León, la directora de la Biblioteca de Arucas, que también son grandes agentes de ese centro de dinamización de la cultura, también nos preguntaba en ese sentido cómo ha afectado la pandemia a los premios.
y qué soluciones están buscando. Perdón por el inciso. No, fantástico. De hecho, Estefanía, pensaba proponerte que nos leyeras alguna pregunta porque llevamos Sara y yo aquí hablando media hora y el tiempo va corriendo y también molaría que la gente participara. Pues os respondo a las dos, a lo mejor sin responderos, porque queremos presentar dentro de poco qué vamos a hacer. Eh, sí que ha afectado a los premios. No, como aún no hemos presentado qué vamos a hacer, ni toda la información de esta edición del curso 2020-2021, cosa que esperamos hacer en las próximas semanas, no quiero responderos muy concretamente, cosa que os va a frustrar. Pero sí os voy a contar una cosa. Por supuesto que esto ha afectado al proyecto muchísimo, principalmente porque la estructura en la que Mandarache se basa es en los educadores y las educadoras, en los mediadores, sobre todo profesoras y bibliotecarias. Y esa estructura, sobre todo la del profesorado de secundaria, está ahora mismo con unos picos de estrés como yo no he visto en toda mi vida profesional. De hecho, he llegado a abrir, tenemos las reuniones ahora, por supuesto, son telemáticas, porque es que no tengo donde ya no puedo juntar a 60 personas que vienen a cada reunión, no tengo aforo, no tengo sitio con aforo para hacerlo, ni es a lo mejor muy sensato con los tiempos que corren juntarnos, así que hacemos reuniones telemáticas. Pero he tenido que abrir un espacio de cafés, cafés Mandarache lo hemos llamado, un espacio telemático, para que se pasen por ahí a verme y tener un espacio de relación menos formal. Y ayer, esto sucede los martes por la tarde, y ayer pasaron un par de profesoras por allí, una primero, otra después, luego otro por en medio, y estuve hablando con ellas de la mesa de hoy, y una se me echó a llorar, porque están viviendo una situación estresantísima y de profunda ansiedad. Y eso un proyecto como Mandarache, que se basa en la labor que ellos hacen, desinteresada y vocacional, con su alumnado, usando el proyecto Mandarache para trabajar con ellos, pues lo estamos pagando mucho porque ahora mismo están desbordados por la situación. Se sienten incapaces de asumir nada más. O sea que estamos intentando navegar la tormenta. Por suerte, Mandarache tiene una estructura muy sólida y un recorrido muy sólido y eso es una gran ventaja. Y el sentimiento de pertenencia al proyecto también es muy alto. Entonces, no tenemos ningún miedo, pero para mí, desde la coordinación, es muy frustrante porque no sabes cómo ayudar a las compañeras. Es muy difícil. Así que, sin responderos, os he respondido. Me tenéis que dar un par de semanas para que presentemos la información de este año, en la que ya os anuncio que va a ser un tanto alternativa. No podemos hacer un Mandarache como lo hacemos habitualmente por cómo está la situación. También preguntan, Alberto, perdón, que los jóvenes, si es algo voluntario, que ellos se pueden inscribir en el proyecto o es a través de los centros escolares. Sí, es algo voluntario y a través de los centros escolares. De hecho, cuando es a través de los centros escolares, también es voluntario. Desde la obligatoriedad no se puede fomentar la lectura. Ahora, ya depende de cada profesor y de cada profesora qué hace con ese trabajo que hace el alumnado. Pues hay profesores que ofrecen distintos itinerarios de lectura, porque ya sabéis que el currículum escolar exige la lectura literaria en las clases de lengua y literatura, así que pues hay profesores que invitan al alumnado que lo desee a leer los libros de Mandarache o de H como parte de eso que tienen que hacer en clase y bueno, pues se lo puntúan o no porque lo están haciendo dentro de ese currículum y hay alumnados que leen los 3 libros que les toca leer, uno por trimestre, que exige el currículum y aparte leen los 3 de Mandarache. Siempre es voluntario. Pero además en cuanto a la participación del proyecto, el 80%, 85% viene de secundaria, de los institutos, también de la universidad, un 5 o 7%, casi 10 viene de la universidad. Tenemos población universitaria también participando, o sea, estudiantes universitarios participando en esto. Y también cada año un porcentaje bastante más pequeño, pero que supera las 200 personas, unos 200 o 300 jóvenes que se inscriben por libre. Es decir, gente que ya no está estudiando
son jóvenes, son menores de 30 años, están ya trabajando y que les gusta mucho el proyecto y han seguido inscribiéndose con grupos de amigos sin ninguna relación con ninguna institución educativa, vienen y se inscriben en el proyecto. Es decir, que estamos abiertos el proyecto tiene abierta esa posibilidad de participación. ¿Hay alguna pregunta más? No, no se te oye. Perdón. No, si querían seguir con el diálogo, que Ana te iba a hacer la pregunta y luego yo entro con alguna otra pregunta o como prefieran. Vale. Sí, Ana me ha preguntado si Yo hemos hecho algo nuevo. sí, que era un poco Ah, parecida, vale, ¿no? vale, vale. Sí, sí, Vale, sí, A sí. esta, ¿no? Que habéis tenido pero en realidad lo que habéis puesto la estructura, no que hayáis puesto algo, habéis añadido algo diferente. O sea, que la tecnología ahora ha permitido hacer algo que antes no se hacía. No digo ayuda para solventar lo que se hacía, sino como algo nuevo. Sí, no te puedo decir qué, te lo diré en 2 semanas, pero sí. Sí, la tecnología Vale, me vale. ilusiona que sume una nueva línea de trabajo que ha llegado, que no habríamos podido desarrollar hasta que no ha llegado esta crisis, porque la estructura que soporta la coordinación del Mandarache es muy pequeña y el proyecto es muy grande, y entonces tienes poco margen para probar cosas nuevas. De hecho, ahora estamos consolidando cosas que creamos hace 3 años y eso es muy exigente. Si no hubiera llegado esto, no nos podríamos haber lanzado a probar cosas que vamos a probar este año y que os contaremos en 2 semanas, que tienen que ver con la tecnología y que nos ilusiona que hayan llegado para quedarse como una línea permanente de trabajo en el proyecto. Yo quería comentar. ¿Hay alguna pregunta? Porque yo tenía una, que tengo ahí, Sí, sí, he hazla y visto luego ganas de ya yo. preguntar. Hazla, Ana, Vale. por favor. Seguimos. La pregunta que tengo es si hay profesores o profesoras de otras áreas que no son lengua y literatura que están en el proyecto. Si solo se marca la lectura, que yo creo que también es eso, ¿no? Puede que no me guste la ficción, no sé si todas las obras del Mandarache son de ficción, o hay otro tipo de lecturas que se puedan incluir o profesores que tengan eso con ganas de Sí, te presentarse respondo. en el proyecto. Sí, te respondo. Desde el primer año, desde el año 0, de hecho, en el grupo promotor, que empezó con 6 o 7 profesoras nada más, ya no solo había profesores de lengua y literatura, había profesoras de filosofía, había orientadoras escolares y bibliotecarias escolares, además de una librera, quiero decir, en cuanto a profesorado. Y eso ha seguido manteniéndose así mientras según ha ido creciendo el proyecto y el grupo promotor y los centros participantes. En estos momentos, en el grupo promotor hay unas 100 personas en correo electrónico y viniendo a las reuniones, es decir, muy activos en el proyecto, participando en la selección de libros, etcétera, más allá de inscribir alumnos, entre 40 y 60. De esos entre 40 y 60 profesores, profesoras de secundaria, yo diría que el 80%, no lo sé con porcentaje, la gran mayoría son de lengua y literatura, pero tenemos otro gran número de profesores que son de filosofía, como te digo, de historia, de música, un profesor de educación física, una profesora de plástica, de dibujo, dos. O sea que sí, es bastante heterogéneo. Al proyecto se acercan normalmente los profesores que leen, no los de lengua y literatura. Los que leen, sean de lengua y literatura o no de lengua y literatura. Los que leen y tienen vocación docente. Esos son los que se acercan un poco al proyecto, creo yo. Y eso pasaba hasta que hace 2 años, que nos centrábamos en la narrativa de ficción, pues como ves ya pasaba, pero es que hace 2 años lanzamos una edición especial de novela gráfica, fue la primera vez que salimos de la narrativa de ficción como tal, de la literatura como escribo, ¿no? Porque bueno, también el cómic es en cierto modo narrativa de ficción, o podría serlo. Pero ya el año pasado nos hemos tirado 2 años haciéndonos las preguntas de si podíamos hacerlo o no. Presentamos unos finalistas que, de hecho, son de géneros distintos. En Mandarache van a competir 3 obras de distinto género. Poesía, no ficción y teatro el año que viene. Vamos a intentar dejar de centrarnos y centrar lo que nosotros hacemos en Fomento de la Lectura en
la narrativa de ficción. ¿Nos parece ya? ¿Por qué estamos centrados en eso? Yo como lector, como lectora no soy así, es que no soy así, no leo solo narrativa de ficción. Sin embargo, con Mandarache, con el proyecto, hasta que hicimos la edición especial de novela gráfica, hemos estado empeñados en que fomentar la lectura era exclusivamente narrativa de ficción. No estamos dando cuenta de la literatura actual si hacemos eso, así que hemos decidido abrir abanico y está siendo muy interesante, estamos aprendiendo muchísimo. Nos ilusiona mucho una edición en la que compitan géneros literarios distintos y sobre todo nos interesa mucho ver cómo reaccionan los chicos y chicas a distintos géneros literarios en el Mandarache. A ver qué pasa. Muy bien. Maravilloso. Bueno, yo, si les parece ahora, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ustedes están planteando. Yo que llevo la mediateca de Casa África, que está muy especializada en temáticas africanas, claro, sin una lista de recomendación, porque el lector general no conoce autores africanos, no están en los circuitos comerciales. Entonces, las listas de recomendaciones son fundamentales para nosotros. Y aprovechando este momento de impasse, aunque luego seguiremos con las preguntas. En este momento creo que vale la pena escuchar a Edwige Drow. Ella es una escritora y periodista que nos manda este mail desde Costa de Marfil. Ella ha sido periodista, ha vivido en otros países en Europa, especialmente en el Reino Unido, y al volver a su país notó un hueco importante sobre la promoción de las obras de autores africanos. Para ella era más sencillo encontrar autores africanos en Londres o en París que en Abiyán, ¿no? Entonces, ella ha creado un club de lectura y también un espacio cultural que se llama 1949, dedicado en un barrio de Abiyán a la promoción de las literaturas de autoras africanas. Vamos a pasar ahora a ver su vídeo. Ella es una maravillosa escritora y una potente comunicadora, muy divertida además. Y bueno, vamos a pasar el vídeo ahora de ella y luego continuamos con el debate y con algunas preguntas más del público. Hello, my name is Edwige René Drow and I'm a writer. Perhaps I would have stayed a writer had I not been selected in 2014 as a laureate of the Africa 39 prize. Although I'm glad to have been selected for that prize and was even glad that I got to go to Nigeria and meet my fellow writers, all laureate of the prize. And it is in Nigeria that I got to realize that this rise of the African novel that is so often spoken about relates to the African novel written in the English language. So names like Goes, Scholastic, Mbugasa, Leila Slimani, David Diop, and I can go on, were names that did not register. But names such as Kuruma, Ferdinand Oyono, Mongo Betty did register. But that ignorance is a two-way street. So names such as Zuki Swawana, Hawajande Golakai, Abubakar Adam Ibrahim, and many others were equally met with a stare in my part of the world. But names like Chinua Achebe, Wole Soyinka, those names, yes, those names were familiar. And so from writer and literary translator, from writer and translator, I became a literary translator, a literary activist, to create connections, to support connections, to translate, to mentor other writers and literary translators, to network effectively with literary activists, to give visibility, but to also question what happened for us to retreat behind our colonial identities of Francophone, Anglophone, Lusophone, Hispanophone, Arabophone. Why is there no flow of books on the continent? Why was I more au fait with what was happening on the African literary scene when I lived in London than I am when I came to live in Abidjan? Why is it easier for me to buy books from London
books by African writers from London or Paris than it is for me to buy them from Abidjan or Lomé. And in light of all of these questions, then, why is it said that Africans, that Ivorians do not read? What is reading? What is literature? That is why with some friend I co-founded Abidjan Lit in 2016 to simply say that Ivorians read. You know, we have this wonderful tradition in Côte d'Ivoire where newspaper sellers hang newspapers on strings outside, and every morning mainly people gather around and read the titles of the newspaper, and if the titles are particularly grabbing or interesting, or it speaks to them, they buy the paper, they read the paper, and they chat about what they have read with anyone, and we call that doing la titrologie. So, like it or not, our literature is firstly oral, and we cannot forget that sociology and blindly copy the West by having quiet spaces of literary pursuit, and then go on and say that Ivorians don't read. With Abidjan Lit, what we do is that we read book extracts and hold discussion based around those book extracts. And when an extract is particularly interesting, well, people borrow the books, because again, let's be honest, good books are expensive in Côte d'Ivoire. For a country where the minimum monthly wage is €100, a good book, the price of a good book varies between €10 and €28. So, who is going to buy that? That is another reason why people do not read, because the prices are exorbitant, the prices are forbidding. And let's say that you have the money to be able to buy those books. You need to know what the books are talking about, so that you're not wasting €10 or €28, because that's a lot of money. So then people look for Chinua Achebe because they have read Things Fall Apart at school. They look for Ferdinand Oyono because they have read Le Vieux Nègre et la Médaille at school. And it is to bring together that older generations of African and Black writers, but also these new and vibrant generations of African and Black writers, that I set up 1949 earlier this year. And 1949 is the Library of Women's Writing from Africa and the Black world. And it is a library that is unashamedly feminist. And that's for a simple reason. I became sick and tired at one moment in my life of this misogynistic but also feminist viewpoint that wanted to present the African and the Black woman of a previous generation as super submissive to her husband, but super submissive to anyone who has anything resembling a penis. She's a woman who does not make wave. She's a woman who bears anything. So that's the misogynistic point of view. Then you have the feminist point of view, that wants to present this African or this Black woman as this poor woman who is usually genitally mutilated for some reason, like we do not even have the privilege of having a clitoris. So, she's poor, she's genitally mutilated, and she's just suffering. And I'm like, newsflash, you have Yenega, you have the Nana Benz, you have Paulette Nadal, you have Stephanie Sinclair, et j'en passe. So warriors, traders, intellectual, yes, even gangster queens. So and as for 1949 itself, it is a year in which women march against the colonizers in Côte d'Ivoire. But about that march, so the narrative now,
when people want to talk about it. It is to present these women as soft, wonderful, submissive. So they are presented as the wives and the mothers of those imprisoned men. And the women who marched were 2,000. The men in prison were 7. So the fact is that these men could not have been the husbands and or the brothers of these women. The real truth is that these women were politicians, and research attests to that. And or when the story is recounted, although nobody ever mentions that they were politicians, but when the story is recounted, only the March of December 1949 is spoken about. So the unsuccessful march, according to some, but there was a March of August 1949, which was a successful march. But that is never talked about because that contribution has been buried so deeply. So for me, then it became, setting up 1949 became a case of, if not me, if not us African and black feminists, who is to tell the stories of our forebearers, of the women who went before us, of the women on whose shoulders we stand. So my aim with 1949 then is to unearth and amplify the contributions of African and black women in order to inspire the present and the future generations of African and black women first and foremost. Let us know that these so-called submissions of the African and the black women is the fantasy of weak men everywhere who have indeed buried the contributions of African and black women. And I thank you so much for allowing me to speak on these passions of mine. Thank you. ¿A qué es maravillosa? ¿A qué es maravillosa? Pues es que la literatura te permite eso, derribar barreras y acercarnos a otros mundos. Es un vehículo maravilloso para acercarnos a otras realidades. Y la pasión, lo que habíamos hablado, ¿no? La pasión. Nos está atropellando el tiempo, nos atropella la tecnología también, las redes sociales. Pero cuando hay pasión, cuando conseguimos despertar en otros la curiosidad por la literatura y por los libros, estamos derribando muchísimas barreras. Bueno, no sé si tienen alguna cuestión. Decirles que Edwige también es autora de uno de los relatos que hemos publicado en uno de nuestros últimos libros. Saben que Casa África tiene varias colecciones, una de ensayo, otra de historia y también una de literatura, y ella participa en uno de esos libros. Y la verdad es que es fascinante, y ella solo una punta del iceberg maravilloso que es la literatura africana. Y como también Nada, hablando muchísimas gracias. No, y hablando de eso, ¿no? De la pasión por la literatura y de cómo podemos, desde la biblioteca, desde las instituciones que tenemos un servicio al ciudadano, transmitir y fomentar también la lectura, ¿no? Por ejemplo, hay muchas, más que preguntas, ahora mismo lo que hay son conversaciones, digamos, a través de las redes, de la importancia de lo que tú hablabas, Alberto, por ejemplo, de dinamizar las bibliotecas con expertos, ¿no? Con dinamizadores culturales, ¿no? Igual que a los niños les fomentamos la pasión por la literatura, por los libros, a través de narradores orales, de cuentacuentos, también a los jóvenes hay que incentivarlos, ¿no? De esa manera. Pues sobre eso se habla mucho, se está comentando en las redes. Yo lo reivindico mucho y creo que Ana lo ve como yo, al menos eso, ¿no? Comentábamos antes, que un personal, cuanto más diverso sea el personal en todos los sentidos, muchísimo mejor. Y yo como técnico de juventud reivindico la figura de lo que en los 80 llamábamos animador sociocultural y en el 2020 llamamos mediadores, que queda como muy bien ahora, pero es cierto que la animación sociocultural es una herramienta brutal para cualquier tipo de institución educativa, y para una biblioteca puede ser algo que cambie la vida entera y el tono de cómo la biblioteca se relaciona con las personas, y de hecho liberaría al personal bibliotecario para centrarse en otras tareas que ahora mismo tienen que asumir.
Así que esta es mi propuesta, animadores socioculturales en vuestras bibliotecas. Y yo me gustaría hacerles una pregunta sobre el futuro. Bueno, ustedes, los dos, desde su perspectiva, ¿no? Hablan de que en las redes sociales todo va a cambiar. ¿El papel va a seguir? Perdonen mi... ¿Vamos a poder seguir permitiéndonos el lujo de comprar libros editados en papel? ¿Cómo va a ser ese futuro próximo? Yo, desde mi punto de vista, siempre que ese debate que se ha establecido, creo en esa diversidad, pero también en los soportes, ¿no? Tener en nuestra vida, decir, yo me gusta leer en papel en casa y compro papel cuando son ediciones cuidadas, con ilustradoras estupendas, ilustradores que me gustan. Cuando voy de viaje me llevo un e-reader. Si estoy con el móvil en un transporte público, leo en una plataforma de préstamo de una biblioteca, puedo descargarme un podcast. Es decir, que hablar solo de un único formato, de un único, ¿no? De un único medio digital, yo creo que nos limitaría mucho. Y sobre todo decir que al final esto de solo que venga de la biblioteca o que venga de la educación. Al final yo creo que la importancia es, igual que hablamos que estos son personas, al final es verdad, es que sean personas que tienen vocación por lo que hacen, que tengan pasión y que hagan alianzas y que utilicen la tecnología como una herramienta para hacer lo que quieran hacer. Nada más. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo solo añadiría a lo que ha dicho Ana, no sé si creo que fue Humberto Eco el que dijo que este invento, el libro, este de aquí, que tiene así sus tapas y sus hojas y el que conocemos desde Gutenberg, es un invento que no puede pasar. Podemos leer muchas cosas muy distintas en distintos formatos, pero esto es, como él dijo, pues como la cuchara, la rueda, son objetos que desde que nacieron ya sabemos que nos van a acompañar durante toda la historia del ser humano, ¿no? La cuchara, la rueda y el libro. Nos llega una pregunta ¿qué opinan ustedes sobre plataformas como Wattpad? En la que son los propios autores que pueden subir su... Autoedición, Ana, yo por favor. maravilloso, que yo para mí todo lo que sea, ¿no? Permitir que la gente que tenga una inquietud, quieras, por ejemplo, en este caso yo he entrado mucho a la lectura a través de la escritura, es verdad que desde que empecé a escribir a lo mejor en blogs o he querido hablar de ciertos temas, pues en más es verdad que leo menos narrativa de ficción, pero me parece estupendo cuantas más plataformas haya para que la gente, ¿no?, se exprese, pues perfecto, no le veo ningún problema. Otra cosa es cómo se hace esa alianza, cómo las bibliotecas en el mundo digital, igual que tienen una plataforma de préstamo electrónico, cómo se plantean en su estrategia de ser puentes del conocimiento, ¿no?, atraer a esas otras personas que se mueven en otros círculos para crear sinergias. Yo creo que uno de los aspectos más positivos de Internet y de las herramientas, y sobre todo de la tecnología, de las herramientas tecnológicas, es que nos permiten devolver, o sea, nos centran en nuestra propia creatividad muy a menudo, ¿no? Y de hecho lo que te piden la mayoría de las tecnologías es una respuesta sobre algo. Y en este tipo ¿no? En las aportaciones de los usuarios, eso es en lo que se basan casi todas las redes que utilizamos, incluida Wattpad. Así que todo lo que se centre en que tú generes un discurso o en que crees un texto literario o uno sonoro o pues todo eso es maravilloso, no por nada, sino porque a mí me pasa como a Ana, la mejor manera que tengo de pensar desde luego es escribir. Así que en el caso de Wattpad, pues maravilloso, fantástico. Ana, y nos preguntan si nos puedes recomendar algunos juegos para animar a la lectura a niños menores de 10 años. Fíjate que me hace gracia porque justo esta semana, estamos con el 10º aniversario de Bibliotecarios, que es ese blog colaborativo donde escribo, y hemos lanzado pues los 20 posts más leídos en estos 10 años.
Y para mí ha sido increíble porque uno de los posts que yo escribí hace solo 3, que era 8 juegos para clubes de lectura, es uno de, pues a lo mejor creo que está en el puesto 15 o así, pero que es uno de los más leídos, ¿no? Y es donde recomiendo unos juegos para que se pueden utilizar o para dinamizar, eso ya se ha hecho siempre, para dinamizar los clubes de lectura, o porque pueden ser una forma de entrada. Si es un juego para, yo por ejemplo siempre digo que el básico para que haya en toda biblioteca casa es Dixit, es un juego narrativo con unas ilustraciones increíbles, son de varios ilustradores y tiene, creo que son 7 ya ediciones diferentes y me parece una maravilla de juego, por ejemplo. Y luego otro que me gusta mucho y que también siempre recomiendo, Iconicus, que es de Brain Picnic, de Manu Palau, que es el autor. Es un juego que va sobre emociones. Entonces, poder jugar sobre las emociones de los personajes de un libro me parece increíble. Esos dos así, que pueden utilizarse también para todas las edades en realidad. Pero bueno, luego hay un montón. Ahí ahora han salido de Símilo, unos juegos que son sobre personajes históricos, de literatura, hay un montón. Y si no, pues creatividad, inventarse los juegos. Yo tengo una propuesta, es que la tenía aquí al lado, así que me he levantado y la he cogido también. No era para mí la pregunta, pero Vale. me meto. ¿Conocéis Vale. Wonder Ponder? ¿Conocéis No. Wonder Ponder? Esto es un proyecto de Ellen Duty y Daniela Martagón. Son una escritora, cuentista, narradora, una ilustradora y una filósofa que han lanzado un proyecto que se llama Wonder Ponder. Y son libros, pero en realidad van en cajas, van en cajitas, filosofía visual para niños, empezaron llamándolo. Ahora lo llaman filosofía visual para todas las edades. Y tienen 4 cajas ahora mismo. Esta se llama Mundo Cruel, por ejemplo, y si abres, llevan unas láminas en las que hay una escena dibujada con la que es muy fácil que niños, que niños y niñas muy, muy jovencitos enlacen rápido, les preguntas qué están viendo y luego por detrás hay unas preguntas acerca de la escena que han visto, ¿no? Como digo, esta caja va un poquito sobre la... en realidad es un juego para contar, para contarse, para hablar, para debatir en torno a temas que a veces son muy profundos y nos sorprendería ver, yo lo he probado con mis sobrinas, esto es maravilloso y nos sorprendería ver cómo los niños y niñas entran al debate filosófico de manera mucho más libre que nosotras. Y es muy divertido, sirve para enlazar y para relacionarte con ellos y para explicar muchas cosas. Y es muy guay. Este es sobre la crueldad, Mundo Cruel. Este es sobre la identidad, Yo Persona. Este es sobre lo que tú quieras, sobre la voluntad y sobre la libertad. Y ahora tengo ahí el cuarto que no llego, no lo veo, y acaban de publicar uno sobre la muerte en internet, que lo han puesto en descarga gratuita. Wonder Ponder, si no las conocéis, filosofía visual para todas las edades, una recomendación que os hago desde el corazón y desde la fe en lo que hacen. Muchas gracias. Yo me he levantado, que me habéis pillado levantándome, porque digo, ¡ay! Que eso me ha recordado a uno que tengo, que me encanta, que se llama Dani. ¿Lo veis? Es de la editorial Mercurio y que son también unas ilustraciones increíbles y tienen debatir también sobre conceptos. Esto es más para más adultos, ¿eh? Y puedes crearte tú tus propias tarjetas y decidir, ¿no? qué te sugieren. Pero bueno, que hay un montón de juegos y que siempre es una buena forma de entrar a la lectura. Pero bueno, yo como recomendación. Muy bien. Pues nada, hemos aprendido muchísimo, la verdad. Muchísimo hemos aprendido a entender a los jóvenes. Nos han derribado muchos mitos sus comentarios y va a ser
una charla que veremos, desde luego desde la biblioteca será un material de consulta, creo, la charla que ustedes nos acaban de dar y el diálogo este tan rico con el que hemos aprendido mucho, ¿no? Que es uno de los objetivos de estos encuentros, ¿no? Mantener una formación y una actualización constante, porque no nos queda otra. Nosotros somos desde las bibliotecas y desde las instituciones públicas, somos un contacto directo con el ciudadano, ¿no? Y tenemos que estar formados e informados. Yo creo que podemos ir terminando. No sé si quieren añadir algo más. Yo simplemente agradecerles a ustedes infinitamente su pasión, la que cada uno vuelca en su trabajo y nos la transmiten también. Y también agradecer a Ariel Brito, que es una persona maravillosa que siempre está ahí para darnos ideas, para sugerirnos nombres. Eh, es para todo, ¿eh? Es un multiuso, es maravilloso. Es maravilloso, ¿vale? Para todo, de verdad. Es un gran asesor, un gran consejero y un gran amigo. De estas personas que te enriquecen solo por tenerlas al lado, como ustedes. De verdad que muchísimas gracias. Seguimos hablando, nos seguimos viendo en las redes, por aquí y hasta pronto. Enhorabuena y Nosotros, gracias. Adiós. nada, nosotros seguimos Gracias. mañana también con otra jornada también muy interesante. Vamos a tener a Tania Adam para hablarnos de la importancia de las culturas africanas y cómo la tecnología está haciendo que sea más global. Vamos a hablar con Jainoma Okoro de la aportación de la población migrante en nuestra sociedad y con Lucila Rodríguez Alarcón, que ella es directora de la Fundación Por Causa. Vamos a hablar de cómo ayudarnos a los que tenemos contacto con nuestros usuarios, ¿no? Con el público, con los ciudadanos, a detectar y a no compartir información con mensajes radicales, engañosos sobre la población migrante. Ahora, en época de crisis, además, se polarizan. Ya hemos hablado en estos días del encuentro sobre cómo se radicalizan las tendencias y creemos que es muy importante y necesario en estos momentos hablar y recapacitar sobre nuestras convicciones y, y no podemos permitir una sociedad en la que se vulneren derechos y que no podamos entender al otro. Aquí cabemos todos o no cabe nadie. Y no se puede decir, yo no soy racista, pero, o sea, sobre eso vamos a hablar mañana. No hay pero que valga. Muchísimas gracias, Alberto. Infinitas gracias, Ana. Seguimos hablando mañana más. Un abrazo. Gracias. Adiós. Chao. Gracias, chao.